Hemos tenido una jornada bastante completa con reuniones. Aprovecho para informarles que la semana que viene seguramente estamos tratando de buscar un día preciso para establecer horarios y agenda. Van a concurrir a solidarizarse con el ACAMPE los 3 secretarios generales de las 3 CGT que hay espacio político hoy. Tanto el compañero Caló, Moyano, Barrio Nuevo, hablé con ellos y he tenido reuniones hoy. Y en la necesidad de buscar un punto de encuentro entre tantos que hay que encontrar en la unidad del movimiento obrero, le planteaba que sería bueno la presencia de quienes lideran los 3 espacios políticos del movimiento obrero, que den su apoyo, su solidaridad y su presencia en este acampe. También decirles que la verdad que esta jornada que se viene realizando en la seccional Buenos Aires y que la hacemos a nivel nacional, que creo que va a ser para el 7 de abril, creo que es la fecha, no sé por dónde anda Claudia por ahí, 7 de abril, 7 y 8 de abril, tiene para nosotros una connotación muy especial. Nadie mejor que ustedes sabe que en nuestra organización hubo una reforma al estatuto propiciada desde la conducción nacional precisamente para crear la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad. Y no lo hacíamos desde una cuestión sectaria y casi también discriminatoria de establecer un punto donde se puedan juntar las compañeras. No, porque lo entendíamos como una necesidad en nuestra actividad y hemos dado datos estadísticos a través de la Secretaría. Existe un profundo desmerecimiento del trabajo de las compañeras, hemos dado estadísticas concretas. El 17% de los cargos de los 50 mejores sueldos del sistema financiero solo son mujeres, cuando más del 50% de la actividad son trabajadoras. Hemos establecido también que precisamente en la banca pública, que debería tener mayor apego a evitar este tipo de discriminaciones, es donde más se profundiza, particularmente en el Nación, en el Banco Provincia, más inclusive que en los bancos privados. Esto llamaba atención, estas pequeñas alertas que se fueron gestando desde la Secretaría, indican que hoy esos números empiezan a cambiar y empiezan a tener otra modalidad, precisamente porque los exponemos ante la sociedad y los exponemos ante el conjunto de los trabajadores. En un día tan especial como este, quisiera volver a recordar en ustedes y en esta gesta y en esta lucha que se está llevando acá con mucha presencia de compañeras mujeres, que es este acampe, que es un acampe de la resistencia a las políticas de despido, a las políticas de ajuste, porque esto seguramente va a empezar como un acampe resistiendo los despidos sin causa que llevó adelante Sturzenegger y que lleva adelante el gobierno de Macri. Pero al ritmo que van las políticas en este país, seguramente va a terminar siendo una campa de resistencia a las políticas que impulsa el gobierno y que están dejando afuera vastos sectores de la sociedad, particularmente de los trabajadores. Cuando uno ve que la política apuntó hacia determinar que en la Argentina no paguen impuestos las cerealeras, los grandes ganaderos argentinos y terratenientes, cuando paga menos la minería, pero que en nuestra actividad se incorporan 20.000 trabajadores a pagar impuestos a las ganancias después del decreto de Macri, concluye que la política es que definieron quién paga impuestos y quién no en la Argentina. No paga impuestos al sector más poderoso y sí paga impuestos al trabajador. Y si uno dijera, esos impuestos de más que nos empiezan a sacar son para otros compatriotas que están en una situación peor, que puede estar un trabajador que paga ganancia, ayuda a un plan social, ayuda a reactivar la producción. Pero cuando se da cuenta que es para pagarle al acuerdo que están propiciando con los fondos buitres, vaya que si este inicio de resistencia no se va a transformar en una resistencia mayor y más abarcativa de otros temas y otros problemas que vamos a tener los argentinos. Creo profundamente en las luchas históricas de aquellas obreras textiles, de las trabajadoras que lucharon por su jornada de trabajo, por una igualdad ante el hombre, por su regularización de salario, pero yo creo también en que esa lucha se refleja en cada una de mis compañeras bancarias hoy. Lo digo porque es importante sostener algo, que es que este Día de la Mujer nos encuentre a los trabajadores y a las trabajadoras por una cuestión de género, también hablando con sus compañeras de política. Nosotros como organización sindical ya hemos dado muestra de la solvencia de nuestros reclamos y de nuestra pertenencia a esta organización y de todo lo que estamos luchando y peleando por cada vez que nos fijamos un objetivo gremial.
Es decir, nadie nos puede venir a explicar cómo conducir la asociación bancaria desde otro lugar que no sea la participación de los trabajadores, que es lo que hemos logrado en este tiempo. Es decir, los pergaminos ya los tenemos y las pruebas las hemos superado. Creo que hoy hay que buscar una prueba superadora y es lograr que los compañeros discutan de política también en cada rincón donde tenemos representación nosotros. Pegar un salto de calidad en la representación. Y cuando hablo de discutir política, no hablo de discutir política partidaria, porque esa la discute cada uno en su unidad básica, en su comité, en su local partidario. Hablo que tenemos que ser generadores de opinión política en cada uno de los rincones donde nosotros militemos. Porque también tenemos que hacernos una autocrítica como militantes del espacio popular, independientemente de dónde vengamos, de por qué terminamos con un gobierno como terminamos, que hoy conduce los destinos de la nación. No solamente hubo un ataque feroz y hubo un acorazamiento que le dieron los medios como para que el candidato no dijera nada y pareciera como que era el candidato de la unidad. También hubieron errores nuestros. Nosotros no supimos discutir de política con los compañeros en la medida y militancia que requería para haber sostenido un proyecto que apuntara a seguir sosteniendo lo que se creció en este tiempo. Y creo que este es el salto de calidad que yo le pido a mis compañeras militantes del sindicato en esta nueva etapa que se avecina. Hay que discutir mucha política en cada rincón donde tengamos representación. Explicarle a nuestras compañeras y si es posible a la sociedad toda hacia dónde apuntan determinadas políticas que van a terminar perjudicando más temprano que tarde a todos los argentinos. Profunda preocupación desde nuestra organización por este proceso de desfinanciamiento del Estado que rápidamente está llevando adelante el gobierno. Cuando uno ve que los números del oficialismo dicen que tomaron un gobierno con 300.000 millones de pesos de déficit, de quienes se fueron que dicen que entre 180 y 200.000 concluimos que hay un déficit. Y a su vez vemos que hay un nivel de gasto que debe sostenerse, porque si algo hizo bien, y no siendo del palo lo digo, el gobierno que se fue darle una renta a cada argentino porque la volcó en consumo interno. Y esa renta vino por el lado de la asignación universal, vino por un plan social, vino por los programas de cooperativa, vino por empleo, vino por los que tenemos empleo mejorando la calidad del ingreso. Entonces, ese gasto hay que sostenerlo, porque no sostenerlo implica gente que no va a tener su sustento para comer y para vivir, y va a implicar recesión también en el mercado laboral, y esto implica menos impuestos y más ajuste. Ahora, con un nivel de gasto que hay que sostener, el Estado decidió percibir menos por lo que acabo de decir, 5% menos retención en la soja, 0% en los granos, 0% en economías regionales y en ganadería, y también, aún siendo insatisfactoria, incompleta y en algunos casos perjudicial la medida de impuesto a la ganancia, también tiene un costo fiscal para el Estado. Entonces se sostiene desde un lado una política económica donde se mantiene el nivel de gasto constante, que está bien que así sea y tendría que profundizarse más en gasto social, y por otro lado menos recaudación agregado al déficit. ¿Esto qué significa? Que rápidamente vamos a un proceso de financiamiento del Estado argentino en donde se decidió que los ricos no paguen y las consecuencias las vamos a terminar pagando pasado la mitad del año, seguramente los asalariados, y quizás más que los asalariados los que no tienen empleo, los que tienen algún tipo de participación del Estado en su nivel de ingreso. Entonces me parece que hay que estar atentos a esto, porque esto se corrige de dos maneras. El gobierno tiró todas sus pruebas y sus baterías y sus medidas en materia económica y no logró controlar el dólar, está a 15.60, 15.50, no logró controlar los precios porque la inflación ha seguido galopante. El endeudamiento va a servir para pagarle a los fondos buitres y después habrá que haber una segunda emisión de endeudamiento para pagar el gasto corriente. Es decir, la batería de medidas económicas las tomaron y no dieron el resultado esperado. Solo le quedan dos. Una, el enfriamiento del sistema de paritaria para que los trabajadores perciban menos que la inflación. Y dos, disciplinamiento de precios para controlar la inflación a través de la importación, lo que va a generar recesión nuevamente en la Argentina. Entonces tenemos que estar atentos a estas cuestiones, atentos y militantes, transmitiendo este discurso, que yo lo he dicho más de una vez en los plenarios nuestros. Quizás gocemos seguramente con la incomprensión de vastos sectores de la sociedad que ven todavía una esperanza de cambio en algo que no es un cambio. Fue el cambio institucional de un presidente, no el cambio de una política para mejor. Pero también nosotros lo que nos tenemos que plantear como laburantes, como trabajadores, como dirigentes de los trabajadores, es que aún
en esa incomprensión, aún en la incomprensión de muchos sectores de compañeros nuestros que también votaron al actual gobierno, hay que predicar estas verdades para que el día de mañana nadie le diga a ningún militante de esta organización que no advirtió sobre las consecuencias de lo que pasaron. No somos nosotros los que vamos a quedarnos sentados esperando que mañana nos digan que se van 40, 50, 500 trabajadores de alguno de los bancos, porque realmente el círculo se empezó a cerrar. Hay que empezar a abrir el paraguas ahora y decir las verdades ahora. El tiempo nos sabrá recompensar, no sé si con el elogio, pero al menos con el reconocimiento de que esta organización no se quedó callado ante el avance de políticas que iban a perjudicar a los trabajadores. Por ahí, discúlpenme que no profundizo más en la cuestión de género, en la cuestión del día, pero creo que a esta altura estamos en un pie de igualdad de militancia, compañeras y compañeros, y lo que tenemos que discutir es política, y como secretario general de esta organización tengo la obligación de discutir política y política general en cada rincón donde voy, porque es la expresión auténtica de los compañeros bancarios. Para la semana que viene vamos a convocar a un plenario de secretarios generales, ya está convocado para el día 16, Consejo Directivo el 15, el 16, tenemos un encuentro por la memoria muy bueno que vamos a realizar el día 17, en donde aparte de los expositores vamos a firmar un convenio con la compañera y querida amiga Estela Carlotto, vinculando a su fundación con la asociación bancaria para lograr recursos para que dicha fundación pueda profundizar la tarea que hace en materia de derechos humanos. Pero básicamente el plenario de secretarios generales va a ser el ámbito donde todos los secretarios del país vamos a poder discutir de cara a la paritaria cuál va a ser nuestra posición en esa mesa de negociación, cuál es nuestra posición vinculada al impuesto a las ganancias, cuál es nuestra posición respecto a la política y respecto a lo que entendemos que tiene que ser un plan de acción. Hoy en las reuniones que he tenido con los compañeros de otros espacios sindicales, de la CGT, he planteado, hay una reunión que se va a hacer tratando de buscar caminos de encuentro para la unidad definitiva que se va a hacer el jueves, a la que voy a concurrir, y planteaba la necesidad que los trabajadores empecemos a discutir, además de la unidad como una aspiración y un anhelo, la unidad en la acción ante lo que se viene, y que empecemos a tener acciones gremiales, y por lo menos yo quiero plantear el día jueves en esa reunión, después el resultado será que avanzará la posición, se analizará y se dejará para después, pero por lo menos instalar el debate, que es necesario que empecemos a ponerle una fecha de movilización al Congreso de la Nación para discutir impuestos a las ganancias, el 82% móvil y paritaria libre, y que se terminen los despidos no solo de la administración pública, sino también del sector privado, que empezó a tomar el ejemplo del Estado y empezó a despedir. Así que la semana que viene será ese plenario, vendrán los 3 secretarios generales de la CGT a plantear su adhesión acá y seguramente concurrirán al plenario donde le transmitiremos nuestra vivencia y podrán tener la oportunidad de hablarle a todos los secretarios del país y decirle que, para terminar, que ese reflejo de la lucha de las compañeras textiles que empezaron su gran lucha por la jornada de trabajo, por salarios justos e iguales con los hombres, por condiciones dignas de trabajo ante las condiciones infrahumanas, uno la ve reflejado en la cara de cada una de nuestras compatriotas y la ve reflejada, como he dicho muchas veces, quizá en la mirada de Alicia Moró de Justo, en la mirada de María Eva Duarte de Perón, los radicales nos referenciaremos en Margarita Malarro de Torre, impulsora de la ley de cupo, y así sucesivamente con tantas mujeres notables de la política, de la vida social, de la ciencia, de la historia de nuestro país. Pero esa mirada de cada uno de ellos está reflejada en la mirada de ustedes que han tomado esa bandera y en la de esta organización que le pone un paraguas protector a todo el sistema financiero y a las compañeras para terminar y erradicar con la discriminación, con los malos tratos y con el respeto que se ha ganado cada una de nuestras compañeras en el sistema financiero. Muchísimas gracias.